Listos, ahora sí. Pues muchísimas gracias por venir a otra mesa más, a los que ya hayan repetido alguna mesa. Espero que se le estén pasando muy bien en la semana del MC y que estén aprendiendo mucho acerca de equipos y de este tipo de charlas. Mañana va a acabar la área de exposición, entonces si no la han visitado, vayan a visitarla. Y todavía va a haber talleres y otro tipo de cosas jueves y viernes. Y sábado hay un open house en el Clubhouse de la MC, que es ahí en… ¿Te sabes la dirección, Jess, del Clubhouse? A las primeras se las dimos porque no lo sé, pero está ahí entre Escandón y Condesa. Entonces ahí si quieren, apunten su lugarcito para conocer las instalaciones. Pero bueno, pues me gustaría presentarles a Mariana Xochiquetzal, perdón, está muy difícil tu nombre, perdóname. Sí, Xochiquetzal Rivera García. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas, maestra en Antropología Visual e investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social en el INAH. Es cofundadora de una casa productora, Urdimbre Audiovisual, ha dirigido documentales, videoclips y ha publicado artículos sobre cine documental, etnológico, antropológico y, bueno, tejido de memoria y narrativas en el 2014, Mujeres se le va la vida, compañera, 2018, y el cortometraje Flores de Llanura, ganador del premio Ariel en el 22. Mácula, 2025, y ha sido docente del programa de formación comunitaria de pueblos audiovisuales de IMCINE y asesora de proyectos de programa de estímulo para los creadores audiovisuales en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes, así como docente del proyecto formativo audiovisual Acompadac, en Panamá. Actual coordinadora del seminario Poéticas de la Imaginación, Metodología Experimental y Antropología Audiovisual. Muchas gracias, Mariana, por venir. Y les presento a Ezequiel Reyes. Él es ingeniero de maestría de mecatrónica y ciencias, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, especializado en trabajo con imagen de archivo, filmaciones huérfanas, caseras y found footage. Su cortometraje Allá Vienen, del 2018, realizado con filmaciones caseras huérfanas, ha sido seleccionado en una docena de festivales de cine nacionales y extranjeros en 2020. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores del Alten Fonca con 2 proyectos de documental experimental de archivo. Es fundador del Archivo Fílmico Reyes, un archivo cinematográfico ciudadano localizado en Toluca. Y Fílmico Reyes, en el Estado de México, de la Ciudad de México. En 2025 estrena el Festival Documental Docs MX, su ópera prima, su largometraje documental archivo llamado Zócalo, Zócalo. Muchas gracias, Ezequiel. A todos. Les presento también a Patricia Ardijis. Es originaria de Michoacán, y ella estudió en Ciencias de la Comunicación y ha sido reconocida con la Medalla del Mérito Fotográfico en 2020 y homenajeada en el Festival Internacional de la Imagen FINI en 2022. Ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, además comparte su exposición dando clases de fotografía. Lleva más de 30 años de experiencia capturando el mundo a través de su lente, su visión y forjando mediante el objetivo de la cámara, enfocándose en temas que le conmueven, especialmente en aquellos relacionados con mujeres. Desde mujeres en prisión hasta luchadoras de Chiapas, comparte historias de mujeres que rompen esquemas y desafían las normas sociales. También describe la fotografía como También describe la fotografía como vital en su vida, expresando que siente a las en los ojos, ya que la proporciona libertad y capacidad de opinar, imaginar y explorar su interior y en el mundo que la rodea. La fotografía, según ella, no es una selección, sino una pulsión, lo que la tomó a abrazo y enorme, perdón, por eso no leo, por mi dislexia.
La fotografía, según ella, no es la lección, sino una pulsión que la tomó, abrazó y enamoró a lo largo de las 3 décadas. Gracias. Y bueno, también está con nosotros Juan Carlos Pérez Rulfo. Juan Carlos estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, o en la UAM, perdón. Sí, no te digo, sí, mi dislexia no. Perdónenme, en la UAM, y se especializó en cine con una tesis sobre el trabajo cinematográfico de Andrei Tarkovsky. Estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y su tesis, El abuelo Cheno, y otras obras en el 2025, participó en diversos festivales nacionales e internacionales y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Danzante de Plata por el cortometraje de documental en el Festival 23, Festival de Cine de la Huasca, en España. Ay, perdón, es que se me ven todas las palabras. Y también ganó premio Mejor Documental en el Festival Internacional de Escuelas de Cine del CCC y en Buenos Aires, Argentina. Realizó su primer largometraje, Del olvido al no me acuerdo, en el 1999, con el apoyo del FONCA, el IMCINE y las fundaciones Rockefeller y MacArthur. Esta película también participó en diversos festivales del mundo. En 1999 ganó el premio Mejor Ópera Prima en el Festival de Film du Monde en Montreal, en Canadá, y el Festival Internacional de Cine Beatriz en Francia. Asimismo, recibió 4 Arieles de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas por Mejor Ópera Prima, Edición, Fotografía y Sonido. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA y recibió la beca Ya, sí está muy largo, perdón. Es que me lo pasaron hace ratito. Bien, ya. Bueno, todos conocen a Juan Rulfo. Ahora, vamos a abrir esto con una pregunta, como que es muy importante, creo. ¿Por qué usar documental en vez de ficción? A todos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ya. Pues al público, ¿no? Empieza tú. Empieza tú. Me repite la pregunta, por favor. ¿Por qué empezar, o sea, por qué hacer documental en vez de ficción? Bueno, yo nunca supe cuál era la diferencia entre una cosa y otra. Cuando estuve aquí, pues tampoco la supe. Pero lo que sí fue interesante es que tal vez la mejor manera era la soledad y un espacio muy individual, muy personal para poder entenderte, para poder conocer un poco una realidad que te atañía, que en mi caso personal, consta es una cosa muy personal, que tenía que ver con mi familia, que tenía que ver con mi espacio y al mismo tiempo con un proceso de aprendizaje muy, muy iniciático, en donde no necesariamente tenía muy claro ninguna técnica ni ninguna... estoy hablando de los inicios, conste. Y no necesariamente tenía una claridad sobre cuáles eran los temas propios que uno quisiera tomar o quisiera hacer. En este sentido, el documental me enseñó el oficio, me enseñó a ser mucho más paciente. Creo que en el asunto del aprendizaje de la realización, creo que empezar desde el documental es la mejor escuela, precisamente porque tienes que resolver las cosas en el momento, no hay nadie alrededor, no tienes que lidiar con demasiada gente, es un espacio de experimentación total, estás todo el tiempo probando cosas, estás todo el tiempo constatando procesos y tienes resultados muy especiales. No me pelearía con ninguna de las dos opciones, ni documental ni ficción, sino tratar de hacer cine. Y cine significa poder estar contemplando la realidad, la que sea, ya sea con actores o no, y poder en ese sentido estar de acuerdo y acorde con lo que está sucediendo alrededor de ti. Sí comencé con el documental por razones personales, como les dije, porque me sentía afín, porque no tenía muy claro tal vez
la construcción de una ficción, como normalmente aparentemente te dicen que debe de empezar. Ni siquiera sé si lo dicen, si lo dicen, sino que uno llega a la escuela o empieza haciendo una película porque tal vez tienes una idea o se te ocurrió que por ahí habría que empezar. Pero ¿qué pasa ahora en estos momentos en los que tienes equipos mucho más pequeños y ya no hay sindicatos, por cierto, y tienes a un personaje muy particular cerca de ti y que además no tienes ese presupuesto ni tienes esa capacidad de estar haciendo que venga un crew cada cierto tiempo para poder construir una historia? En ese sentido, el trabajo individual y personal se vuelve como una bandera de enseñanza, de aprendizaje personal. Y eso para mí ha sido muy importante. Entonces, una vez que tienes esas herramientas, que es finalmente el aprendizaje del oficio cinematográfico más o menos conocidas, que tiene que ver con el conocimiento de tu lenguaje, es decir, mi forma de ver el mundo cinematográficamente hablando, tiene que ver con estos personajes de la vida real que me enseñaron a escuchar, que me enseñaron a poner la cámara, que me enseñaron a tratar de hilar una historia. Eso, cuando haces ficción, es fundamental. No puedes no escuchar a un actor. Por supuesto, tienes un guión y tienes cosas que planteaste, pero no puedes olvidar el espacio en el que están puestos los personajes. Como dice Tony Kuhn, el set es el que manda y todo tiene que estar alrededor de este espacio, ¿no? Y eso es finalmente una actitud documental. Tú sales a la calle y ni modo que cambie la calle para poder construir algo, ¿no? Entonces yo me tengo que acoplar a las cosas que están sucediendo. Y en ese sentido sigo la acción y sigo los procesos y sigo su ritmo. Y aquí viene el caso, ya agarré vuelo, si es que no tienes otra pregunta, de lo que quisiera presentarles. Sí, ¿verdad? Ya me arranco. Pues sí, al menos de que alguien quiera contestar esa pregunta. ¿Alguien Patricia. tiene alguna? No, si quieres, entonces arráncate. ¿Qué parte me arranco? Aprovechando que están todos aquí, es un homenaje al 30 aniversario de este cortometraje que es El abuelo Cheno y otras historias, que fue la tesis del CCC, que para los que están aquí no esperen que van a acabar cuando terminen los 5 o 3 o 4 años que es de la academia normalmente, sino que esta tesis tardé más o menos como 20 años en recibirme. Se hizo en el 95, gracias a Juan Francisco Rusti, profesor de ustedes, que fue el que me ayudó a entender todos estos conceptos que ahora les estoy planteando, que ni siquiera los tenía racionalizados, ahora se los puedo decir después de todos estos años. Y que en el 2015 estuve aquí y gracias a la escuela que me dio la oportunidad de recibirme. Entonces, ahora en su 30 aniversario les quiero presentar lo que a final de cuentas es la raíz fundamental de estos conceptos que quisiera después platicarles una vez que lo veamos. Entonces, son los primeros 6 minutos del cortometraje, que está fundamentado en un espacio personal, un espacio que tiene que ver con la casa de mis abuelos, de mi abuelo paterno y materno, en donde por alguna razón, gracias a este señor, yo estoy aquí. No nada más porque esté aquí sentado, sino porque yo nací. Y luego les cuento la historia.
Es que es cinefotógrafa, no editora. Bueno. Ahí está. Gracias.
Ya con eso. Bueno, sí. Bueno, se me hacía muy propio comenzar con la película de esta manera, como el inicio de una historia y del inicio de todo de un viaje que continúa. Y no tanto por documental o por ficción, sino por la posibilidad de comenzar como tenga que comenzar a una historia que se deja llevar sola. Es decir, comenzamos con don Jesús Ramírez alias El Motilón, diciéndole, yo te sigo, ¿no? Llévame a la casa de mis abuelos. Y todo estaba ocurriendo, todo sucedía, cualquier cosa era importante, todo era era una, cuando tienes un personaje tan rico y tan lleno de riqueza en el rostro, como ustedes se dan cuenta, de expresiones, del caminar, del tiempo que en sí él contiene, ¿cómo voy a poder yo inventarlo? O sea, es decir, ¿cómo voy a imaginarme construir un personaje así si no lo veo en la calle, ¿no? O sea, es decir, cuando lo vi por primera vez, el ritmo de hablar, el ritmo para contar, la palabra, la forma de decir las cosas, el ritmo para respirar, cada cosa era una enseñanza de poder, no necesariamente cortar la cámara porque ya me aburrió, porque no me está diciendo lo que yo quiero que me diga, porque no me está dando la información de un reportaje común y corriente. Yo no fui ahí pensando que me iba a decir algo sobre mi padre o mi familia. Sí, pero no necesariamente lo que según yo sé, pero porque no sé nada, no sabía nada en esos momentos. Y empieza uno a descubrir que el aprender a escuchar a estos personajes tan especiales, tan particulares, tan llenos de luz, vida y de historia, es verdaderamente inacabable. Es decir, tú estás con una cámara, una Atom Super 16, con una lata de material de Super 16, 35 16 milímetros, 10 minutos, ustedes saben, y comencemos a entrar al viaje de este espacio, ¿no? A la casa de los abuelos. Y así fue, tal cual la metáfora de abrir la puerta, comenzar, entrar, abrir cada espacio y sentarnos a que al final de cuentas me diga esto último que fue, pues finalmente recordar es vivir. Ya no me acuerdo qué fue el último que dijo. ¿Te acuerdas? No. ¿Se acuerdan? Y la película va sobre eso. Es como la primera frase de una novela, ¿no? Entonces, ¿por qué una ficción o por qué un documental? ¿Por qué voy a volver a esto ficción o por qué no? No importa. Al final de cuentas, tú entras en la convención de la historia, te dejas llevar y no hay una pregunta muy inteligente detrás de esto. Hay una actitud de asombro total ante un personaje de este tamaño, ¿no? Y esas dos pequeñas cosas, el asombro ante un personaje así, es lo que me lleva y me sigue llevando y no me da la vida de seguir conquistando a otros personajes que me siga encontrando aquí en la esquina o en donde quiera que vaya, ¿no? Y esa es la gran enseñanza. Y no tiene nada que ver con técnica cinematográfica, una buena cámara, una buena luz, sino es algo que se llama vínculos amistosos o una amistad con quien sea. Si no hay eso, creo que es muy difícil realmente construir lo que quieran. Entonces, eso es lo que finalmente, sin haberlo planeado, el documental me dio. Puede ser también la ficción, seguramente, porque estás trabajando con personas, ¿no? Personajes en ese momento que son producto de un guión, pero que de alguna manera también te están dando una riqueza emocional gracias a la actitud que tú tienes con ellos, ¿no? Y otra vez, no hay cinematografía en el sentido estricto del término de un equipo que está ahí. Todo puede estar a un lado, pero esta actitud de verse a los ojos, de apapacharlo, de darle tiempo, de escuchar finalmente ha sido como lo más importante en la cinematografía que yo he conocido, ¿no? Hay otra pregunta por ahí. Sí, teníamos otra, que justamente es como, la respondiste un poco, bueno, la respondiste totalmente, que es justamente cómo te acercas a esos tópicos de investigación que se decide tomar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ya voy a hacer esto
Seguramente nuestras compañeros que están sí, aquí van a exacto, abundar no se más quieren. en eso. No sé si tienen alguna respuesta al punto. Ya metiendo el desorden, porque no sé si vamos por Mariana quiere partes. decir algo, ya la vi. Oh, ok. Por ejemplo, ella es antropóloga visual. Yo admiro muchísimo eso, porque de alguna forma hacer cine es ser antropólogo en todos sentidos, por esta actitud. Aunque originalmente en los inicios de la ciencia antropológica era una cosa un poco agresiva y un poco bastante maldita, porque finalmente se trata de conocer a la gente para poderla invadir. De aquí de alguna manera estamos haciendo eso, estamos invadiendo un espacio vital para poder conocer más a la gente y poder adueñarnos de sus emociones, jalar esa emoción y meterla en la cámara de alguna manera, ¿no? Pero gracias a esa amistad y ese abrazo colectivo que uno intenta dar a esa realidad que tenemos enfrente, eso es fantástico, es maravilloso, pero también es tremendamente peligroso, porque te lleva a relaciones bastante fuertes. La cámara quiere mucho a la gente o más bien la gente quiere a la cámara cuando tú creas esos espacios de emoción, de comunicación, de amistad. Y tanto que hasta se dejan acomodar la luz, ¿no? Claro. Justamente hablando de esta parte de la cámara, ¿cómo ustedes, digamos otra vez, vayan a la redundancia en sus proyectos? ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para que la cámara sea una cámara que va compartiendo la historia y no sea como un ojo externo, como algo que está ahí, sino que más bien en serio se vuelva parte de la historia, que nos podamos sentir involucrados dentro de las historias y no como en un teatro, ¿no? Que estás viendo algo, sino que en serio puedas lograr sentir las emociones de lo que está pasando en los documentales. Todos me vieron a mí, pero bueno, sí, para dar un poco de continuidad a lo que nos cuenta Juan Carlos, pues sí, creo que hay como una gran relación y vínculo. Pues yo provengo del mundo de la antropología y realmente llego al cine por una necesidad como expresiva, comunicativa, de sentir que las investigaciones que hacemos, pues aunque pueden ser profundamente reveladoras y también sumamente sensibles, la narrativa académica pues no aportaba, para mi gusto, nada de vuelta pues a las comunidades donde pues hacíamos investigación. Entonces, para mí el acercamiento al cine fue más una necesidad de encontrar un lenguaje donde me sintiera más cómoda y donde también sentía que podía involucrar de una manera mucho más creativa y mucho más próxima pues a la gente con la que estás compartiendo ese espacio de conocimiento, ¿no? Entonces, pues esa es como mi llegada realmente al cine, y cómo finalmente el cine también no solo se vuelve como este dispositivo narrativo para contar esas historias que nos emocionan o esas historias que nos llenan de rabia, de nostalgia, o que tienen un vínculo afectivo con nuestra realidad individual, sino que también me he dado cuenta a lo largo de los años pues que el cine es una metodología también para investigar y para co-crear con las otras personas, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión muy maravillosa del dispositivo cinematográfico, tanto de la imagen, pero una parte que a mí me ha gustado mucho explorar es el tema del sonido, y el sonido también como una forma de, pues también de conocimiento y de entrar a estas atmósferas mucho más sensoriales, mucho más afectivas, ¿no? Creo que el sonido tiene esta capacidad de conectarnos con esa memoria emocional que nos lleva justo a la memoria, aspectos que no podemos siempre develar quizá con palabras, ¿no? Y quizá también el cine tiene esa magia de poder encontrar en la memoria esos otros lenguajes que no solamente sean el oral, la oralidad, ¿no? Habitan otros lenguajes que están inscritos en el cuerpo, y esa memoria que a veces no podemos indagar, quizás haciendo una pregunta, una entrevista para un documental, pero cómo podemos utilizar este dispositivo como una metodología para conocer estos espacios como encriptados de la memoria. En particular, pues a mí me ha entusiasmado mucho, también soy tejedora, soy antropóloga, entonces tengo una fascinación por el tema del tejido, el textil, y desde hace más de 10 años empecé justamente una investigación con tejedoras ñomta en Guerrero, y gran parte de la necesidad de conocer a fondo, de investigar qué significados tiene el telar de cintura, no solamente como tecnología que permite crear grandes obras de arte que luego son comercializadas, sino realmente qué lenguaje tiene ese dispositivo creativo para utilizar la trama y la urdimbre para crear significados, y cómo se encripta la memoria, sobre todo femenina,
en el telar de cintura, ¿no? Esas eran como mis grandes preguntas, y atravesadas por esas grandes preguntas, el sonido del proceso del telar de cintura cobró una vida muy importante para poder comunicarme, porque pues yo no hablo la lengua ñomtá, entonces también había como una distancia frente a cómo poder hacer cierto tipo de preguntas, y el sonido en realidad fue lo que salvó gran parte de esta investigación, en el sentido de poner el cuerpo al servicio, ¿no? Poner el cuerpo a tejer en el telar de cintura y empezar a poner atención en el ritmo, en la sonoridad, en los gestos que habita el crear en un telar de cintura. Entonces, bueno, documenté esos sonidos y después compusimos una sinfonía textil que fue devuelta a la comunidad, y después de que las mujeres pudieron escucharse en su propia sonoridad, pues surgieron testimonios bien interesantes del telar como un ser vivo. Entonces, bueno, eso es un poco para contestar. No sé si quieres que mostremos de una vez. En el 2020 fuimos a Xochistlahuaca, después de 10 años de trabajar con las tejedoras, de tener como una relación muy íntima, y en el 2018 hubo un feminicidio de una tejedora, y a partir de ese quiebre, pues como social de la familia, de las tejedoras con las que me vinculo, pues surgió la idea de hacer una película donde el telar y el tejido y justo esas metáforas de vida y muerte fueran lo que honraran la memoria de Silvia, que fue asesinada por su esposo. Entonces les quiero poner 2 secuencias de esta película, justamente con la idea de que escuchen y bueno, y también observen, pero que sientan pues el ritmo y esa composición que se creó a partir de los sonidos del telar de cintura. Tienes que volver a hacerlo con grande, como sea, pero no hay hacia arriba. Ahí está. Ahí está ya. Ya nada más. Yana kui nam la tay chona il uya na manguena sekuluish kona chashe kuitska malua chashe hana yolku la shma yana yanin kia yana wanto kui la
ho ao tiu na kai on yusku na ni tua nam do he lo on nde na kul ana tsewa waya loya na ni kia ya na ma au kia ya do na tashma na jushna kui ta na nande ndai na ha nang kuin the ana te do nang o ya na ya do na ni kia na ndai ya cha zo shai Tashmanya Chashana Totnam Yuna Jazo Shan Dang with Gyo Niteshmanya Chashana Latio Nanekyo Tuin Anya Niteshmanya Sana Nankwa Nam Tio Na Dondenkia Chashakuin Nam Washkwa Shwe Doho Mtaya Nakita Tauya Iaya Nahainin Go Tangsulha Y bueno, para cerrar esta participación sería pues nada más, y contestando un poco a la pregunta, pues llegar como a estos lugares de la intimidad, en un lugar al que no perteneces, en una lengua que no te pertenece, pues ha sido una labor, como dice Juan Carlos, del estar presente, del estar entrelazando una amistad, un vínculo que se vuelve familiar, que hay una confianza infinita para coproducir este relato, que fue como una idea compartida. Y también, pues, apelar mucho también a la primera pregunta, ¿no? De entre la ficción y el documental, pues creo que cada vez hay menos como fronteras, creo que entre una cosa y otra, y que también toda esta idea de la performatividad, de poner en escena, digamos, de construir estos sueños de lo onírico a la realidad, pues son también aspectos bien fundamentales y enriquecedores de la práctica del documental, y que nos lleva a construir realidades o a generar estos espacios de imaginación, ¿no? Que quizá en otros lugares sería imposible siquiera soñar o imaginar. Entonces yo rescato muchísimo esto de lo que me ha regalado el quehacer documental, es esa profundidad creativa, imaginativa y de soñar en colectivo, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, justamente una de las cosas que dices es justo el lograr entablar una amistad con alguien para poder empezar como tu investigación, ¿no? Y a veces eso se vuelve muy complicado y a veces delicado, el tratar de poder lograr la convivencia y este acercamiento con estas personas que a veces pueden ser bastante herméticas y no es tan fácil la entrada, ¿no? Alguien me gustaría comentar, no sé, Patricia, Ezequiel, si quieren comentar un poquito cómo ustedes logran entrar en los mundos de sus personajes, lograr esa confianza para poder entonces empezar sus proyectos. Bueno, yo les quiero aclarar que yo no hago cine, sino hago fotografía fija. Y he estado coqueteando con estas posibilidades de la imagen en movimiento que me fascina en mis proyectos de fotografía fija, que es lo que vamos a ver, que es un proyecto sobre
Mujeres en Reclusión, que hice durante 7 años, que después unos videoastas y una compositora le pusieron música y le hicieron las imágenes un poco en movimiento y le dio otra otra interpretación muy interesante. Pero volviendo a lo que tú comentabas, mis proyectos, yo tardo más o menos como 7 años en hacerlos. Para mí es muy, muy importante esto que están diciendo de los vínculos, ¿no? No concibo la fotografía documental si no es a través del vínculo, a través de el acercamiento. Finalmente siempre vamos a fotografiar al otro, a la otra, y por más que nos acerquemos siempre pues va a ser desde nuestra perspectiva. Pero lo que ha sido muy interesante es que a las personas que he fotografiado también he tenido como estos procesos de coparticipación donde la gente pues me pide de pronto una cierta imagen, o a través de las entrevistas, de estar como por largas horas conversando con la gente que fotografío, se da un vínculo tan fuerte que de pronto ya no es como mi fotografía solamente, sino una fotografía hecha de ida y vuelta, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido muy, muy enriquecedor. De pronto, pues he tenido como esa posibilidad de incluso establecer amistad. Yo cuando comencé a hacer fotografía me decían que había que mantenerse un poco distante, imparcial, y eso no es posible. Yo siento que el vínculo hace la diferencia. En estos 7 años de fotografiar a las mujeres en prisión, para mí fue un parteaguas en mi vida, porque pues me llevó a unas reflexiones muy profundas sobre lo que es la libertad, lo que es el sistema de justicia en México, cómo la gente que está en prisión es gente pobre en su mayoría, ¿no? Y bueno, con muy pocas posibilidades de salir de estas historias en espiral, que yo hice un texto introductorio sobre esto. Pero bueno, para mí ha sido fascinante en un par de proyectos, en y otro que se llama Mujeres de Peso, que es sobre mujeres gordas. Y digo gordas sin tapujo porque ellas me han enseñado que la palabra no tiene connotación negativa, sino socialmente se le ha dado esa connotación. En estos 2 proyectos he explorado un poco la fotografía y la imagen en movimiento y el sonido y todo esto, que pues a mí me parece fascinante, y veo los proyectos de ustedes y quedo pues muy maravillada, ¿no? Y bueno, pues no sé si en esta dinámica que estamos siguiendo podríamos ver pues si quieren, no sé si es mucho tiempo. ¿Sí? Sí. No, déjame que leer primero esto. Es el de pasaron 30 años, ¿verdad? No sé si es... Bueno, dice, ojos de mujer volando, alas en los ojos. Han transcurrido 30 años de mirar el mundo de una manera particular, a través del visor de la cámara o de una mirilla ficticia que me permite a veces hacer fotos y otras solo tomarlas en mi imaginación. No sé en qué momento sucedió esto, pero aquí estoy, después de más de 30 años, con la columna vertebral un poco maltrecha por cargar equipo pesado durante todo este tiempo. Pero ha valido la pena, porque la fotografía me ha dado mucho. Siento que tengo alas en los ojos. Mirar me da libertad. Y a través de mis ojos puedo opinar, imaginar otros mundos, escudriñar en mi interior y hacia afuera en un vaivén constante. La fotografía ha representado para mí un elemento vital. Mi vida es visual. Las imágenes me acompañan a lo largo del día, de los días, meses y años. Escuché una vez que una no elige ser fotógrafa, sino que la fotografía decide tomarte. Así fue mi caso.
La fotografía me tomó de la mano, me abrazó, me hizo el amor, me enamoró, más de 3 décadas de sentir esta pulsión. A veces he mirado con gozo, otras con dolor. No me es fácil solo percibir lo amable de la vida. Hay muchas cosas que me conturban de lo que sucede a mi alrededor y no encuentro otra forma de reaccionar sino elevar la cámara a la altura del rostro y hacer imágenes. Y es que no podría ser de otra manera. Me duele mi país. No hay posibilidad de pasar por alto esto. En los últimos años de mi trayectoria me he enfocado en temas relacionados con la mujer. Esta exposición es un homenaje a todas ellas. Son mi espejo. Mujeres que miro y admiro. Mujeres en prisión, mujeres rotas que escarban con sus propias manos la tierra con la posibilidad de encontrar los restos de sus familiares desaparecidos. Mujeres que en lugar de abrazar a un bebé sujetan un rifle para luchar por los derechos de los y las indígenas. Mujeres que con su apabullante cuerpo voluminoso incomodan a esta sociedad donde la apariencia tiene un papel preponderante por encima de cualquier otro valor. Mujeres que escuchan las primeras palabras de un niño que no es el suyo, mientras el propio crece como planta silvestre. Es necesario seguir mirando. De esta manera me miro a mí misma, me reflejo en otras mujeres, me conecto con el dolor ajeno y con el propio. Va pues esta retrospectiva como homenaje a todas las mujeres que me han permitido ser parte de mi vida personal y fotográfica. A través de sus historias cuento la mía. Bueno, esta fue una hoja de sala de una exposición, pero... Bueno, pues vamos a apagar las luces, a ver si ahora sí me sale bien.
Cuéntanos un poquito más de lo que acabamos de ver, porque esa inquietud de esa búsqueda de esas imágenes con estas mujeres en la cárcel. Yo comencé mi carrera como fotógrafa en el fotoperiodismo. Entonces trabajaba yo para el periódico Milenio y nos enviaron a hacer una serie de reportajes sobre la cárcel. Entonces siempre a la par del trabajo periodístico en ese entonces, yo siempre hice fotografía documental. Entonces cuando visité por primera vez la cárcel y vi que ahí me impactó mucho este asunto de que las mujeres vivían ahí con sus bebés. Entonces ya quise hacer algo como ya a título personal sobre la maternidad en prisión, pero bueno, pues ya la maternidad es un tema muy importante dentro de la prisión porque hace la diferencia entre la cárcel femenil y la de hombres. Pero bueno, pues ya al estar dentro, pues me di cuenta que había un universo que fotografiar, ¿no? Más desde la intimidad, más desde pues esta cercanía y de fotografiar como más la vida cotidiana, ¿no? Que me parece como muy importante y que es un tema difícil porque hay poco acceso y además la gente juzga muy severamente a la gente, a los que están en prisión, sobre todo a las mujeres. Entonces, para mí era importante este acercamiento. Muchas gracias. Me gustaría preguntar, o sea, bueno, esto obviamente pues estamos viendo, ¿no? Estamos viendo un poquito lo que está pasando y siempre hay un tema, ¿no? Que, bueno, en la escuela nos dije, ¿no? Si el documental subjetivo o objetivo, ¿no? ¿Cómo ustedes ven eso? O sea, ¿creen que sí realmente hay un documental que es totalmente diferente, que nada más es objetivo, o creen que todos los documentales, si hay alguna manera o algún vínculo en que el directora de esos documentales, digamos que pone su alma ahí y se vuelve algo subjetivo, porque al final de cuentas uno decide, ¿no?, qué encuadrar, ¿no? No es lo mismo que encuadre aquí a que encuadre un poquito acá y vea algo extra, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso? Bueno, yo me siento un poco raro porque en realidad pues yo no trabajo con imágenes que voy a la calle a filmar o con mi fotógrafo, mi crew. Yo trabajo con imágenes de archivo, imágenes encontradas. Empecé en la escuela buscando materiales pues materiales de archivo es un decir. Decía Gregorio Rocha que si tenemos una caja de libros, pues no es un archivo, es una caja de libros, ¿no? Se vuelve archivo cuando empieza a catalogarse, a ver qué libros son, qué clase de libros son y empiezan a sistematizarse. Yo empecé a buscar en los mercados de antigüedades. Un amigo fotógrafo, Jaisiel, me llevó aquí al mercado de Portales cuando estaba estudiando cine y empecé a buscar películas, a comprar películas. La primera película que compré fue un lote de películas en un baúl. Con ese hice un corto, Familia Desconocida, y donde hablo un poco, una reflexión de estos materiales fílmicos, ¿no? A mí me encantan las filmaciones caseras, ¿no? Me las he apropiado, las he reutilizado, recontextualizado, editado, recreado en 2 cortos que hice aquí del CCC de ficción. También le agradezco aquí no se ha de acordar, Juan Carlos Rulfo, en 2010. Valentina Leduc estuvo invitada a Documenta Madrid en un festival de documental en Madrid, y estaba presentando un libro que se llama La Casa Abierta, que es un estudio sobre la recontextualización del cine casero en el documental contemporáneo. Y le escribí a Juan Carlos Rulfo, porque era el único correo que tenía aquí del CCC, si me podía traer. Pensé que estaba con Valentina allá en Madrid. Entonces fui a ver una película y me encuentro a Juan Carlos Rulfo presentando la película con otro cineasta, la de Acapulco, ¿no? Una de Acapulco, y me dijo, sí, recibí tu correo, Valentina, bueno, creo que se lo reenviaste y te va a traer el libro. Y este libro me lo regaló Valentina, que lo trajo, ya iba de salida y se lo pidió. Me dio un gran panorama de cómo se ha utilizado el cine casero en el documental contemporáneo,
en 2010, y yo empecé como a hacer mis experimentaciones. También con Urrusti nos dejó, el profesor Juan Francisco Urrusti nos dejó un ejercicio de un autorretrato. Entonces yo fui a Toluca, yo soy de Toluca, fui a Toluca a pedirle a un tío que había filmado en Super 8 a mi familia paterna, y le pedí un poco de material para hacer este ejercicio de documental con Francisco Urrusti, y me dio 2 bobinas mi tío de Super 8. Entonces cuando las digitalicé y usé este material en una sala de mi familia paterna en una Navidad en el 1970, y en otra salgo yo de niño en el 80 y algo, 85, 86. Y usé estas 2 bobinas para hacer un ejercicio de autorretrato, que en realidad es más un documental dedicado a mi abuelo paterno, con voz en off y con las imágenes de Super 8. Entonces yo he trabajado mucho estas imágenes de filmaciones caseras, ya no tanto filmaciones caseras últimamente, sino un poco más. Fundé un archivo a partir de esto, de estar buscando. Mis papás, un poco les pongo en contexto, mis dos padres, mi padre y mi madre son acumuladores. Entonces yo pongo en mi currículum vitae que a mí me lo heredaron. Entonces en mi currículum vitae pongo yo uso mi problema psicológico de la acumulación en mi área profesional. Fundé un archivo fílmico, entonces tengo un montón de películas que las estoy no solo juntando y acumulando, sino catalogando, reuniendo, digitalizando, sistematizando. En 2017 hice un cortometraje con filmaciones caseras que había buscado, que había encontrado desde hace varios años y digitalizado. Me invitaron al SUAC, al Seminario de Universitario de Análisis Cinematográfico, a presentar una obra de cine expandido, y entre las cosas que preparé, un par de días antes estaba por preparar un documental, una pieza que estaba haciendo o que empecé a hacer, que ya tenía elaborada. Entonces, elaborada no en la carpeta, sino elaborada en la mente, porque había escuchado un poema que me había retumbado durante varios meses, meses, el poema de los muertos de María Rivera, que no sé si lo han leído. Entonces yo había visto una pieza de Los Ingrávidos, una obra audiovisual que utilizan el audio del poema de los muertos de María Rivera, y hacen una pieza de 6-7 minutos con este audio. Y la obra está interesante, pero a mí me encantó el poema, ¿no? Como me movió demasiado, me descolocó. Entonces me dije a mí mismo que quería hacer una pieza con este poema. Y en el SUAC me invitaron, y uno de los temas era el tema de los desaparecidos, que nos atraviesa como país desde hace varios años. Entonces el poema pues trata sobre esto. Y una noche antes, estuve editando este poema con imágenes de filmaciones caseras que tenía en todos los discos duros que había digitalizado, y decidí usar solo filmaciones caseras porque ya de por sí el poema es demasiado explícito, demasiado fuerte. Decidí no usar ninguna sola imagen explícita de violencia, sino solo filmaciones caseras y una imagen de un amigo arquitecto que conocí en el FONCA, en Jóvenes Creadores del FONCA en 2000 algo. En 2010, en 2011, no me acuerdo si fue en esa primera. Bueno, él entró como arquitecto con un proyecto de arquitectura, Jóvenes Creadores, pero hizo un video documental sobre el bordo poniente. Entonces, entre sus imágenes que mostró, hay una imagen que me encantó, que me fascinó. Entonces, se la pedí para cerrar como este corto de Allá Vienen, y me gustaría que la pusieran ahorita. Solo que está pegado con el... Entonces vamos a ver el final de Allá Vienen. Este corto es un corto bien interesante porque pues son imágenes que no filmé, que encontré, que digitalicé, y pues creo como Godard que gran parte del cine se hace en el cuarto de edición. Entonces vamos a verlo y ahorita comentamos. ¿Quieres ponerla ahí arriba? Se llaman llanto, se llaman neblina, se llaman cuerpo, se llaman piel, se llaman tibieza, se llaman beso, se llaman abrazo, se llaman risa, se llaman personas, se llaman súplicas, se llamaban yo, se llamaban tú, se llamaban nosotros, se llaman vergüenza, se llaman llanto. Allá van
Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne, se llaman carne. Allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Temisco, se llama Santana, se llama Mazatepec, se llama Juárez, se llama Puente de Ixtla, se llama Tlaltizapán, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Reynosa, se llama Nuevo Laredo, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México. Muchas gracias. Bueno, lo pueden ver completo está en YouTube completo, allá vienen. Pues nada, sí está algo fuerte. Yo cada que lo veo, sí es muy, muy, muy fuerte. Por eso digo que bueno, cuando lo edité, me tardé solo una madrugada, porque creo que no podía haber aguantado más escuchar el poema, el audio de Mario Rivera continuamente. Pues estaba llorando mientras estaba editando, así toda la madrugada. Y pues es muy, muy, muy fuerte. Y pues creo que encontré algo bien interesante que no me planteé al inicio. O sea, no hice una carpeta, no hice una propuesta. O sea, no, fue algo como más intuitivo. Y en la noche editando, no usar ninguna imagen explícita, creo que aportó bastante al corto. Porque pues es todo que la violencia queda en off, ¿no? Y decía un amigo académico que este corto es una fábula catastrófica de la nación. Pues yo no me planteé cómo hacer eso, ¿no? O sea, pero en realidad este corto, esta obra es algo pues que junto con el poema de los muertos de María Rivera, que en realidad ella es la guionista de los sonidos y las imágenes. Ella dijo algo bien interesante. Cuando vi el corto, escribió en Facebook, ¿no? Que cuando escribió el poema en 2010, las imágenes mentales que ella tuvo cuando estaba escribiendo el poema eran muy parecidas a esto, ¿no? Y en realidad las filmaciones caseras son muy entrañables por eso, ¿no? Porque son filmadas por los padres, por los abuelos, por los padres, por las madres, o sea, por las personas que tienen un vínculo con las personas a las que están retratando, ¿no? Y eso es muy complicado de conseguir en una ficción o en un documental, ¿no? Como lo están comentando Juan Carlos, María. Es muy difícil alcanzar como esta intimidad, esta conexión, pero que en las filmaciones caseras es algo muy, pues se da porque comparten el vínculo, ¿no? Los que están filmando y los sujetos, ¿no? Los hijos, los familiares. Y pues por eso me gustan mucho las filmaciones caseras, verlas, digitalizarlas, recontextualizarlas, ¿no? La reapropiación. Creo también que pues mucho de lo que hago es cine sin cámara, como desentonando entre la semana de cine sin cámara. Porque creo que en realidad pues ya hay muchas cosas ya filmadas y hay muchas cosas que se pueden reestructurar y retrabajar y recontextualizar y darle sentidos. Una de las preguntas que se planteaba en la mesa cuando nos invitaron eran, aquí las tengo, ¿no? ¿Cómo se construye el sentido visual y cultural de una imagen, ¿no? ¿Qué poder tienen las imágenes en la formación de la identidad, de la memoria y la ideología? La imagen de archivo como herencia y reinterpretación futura. Y bueno, he estado yo trabajando en los últimos 3-4 años en un documental sobre el Zócalo de la Ciudad de México, donde he utilizado mucho material que he conseguido, que he encontrado en mi archivo, que he conseguido y que he pedido a colegas documentalistas, periodistas, que
que me pasen para este documental y les voy a mostrar 3 minutos, 3 minutos de este documental para continuar un poco con esto que estoy comentando. Estamos viendo una luz negada por muchos años. Hay que cuidar que esta luz, deslumbrándonos, no nos ciegue, porque si eso sucede, perderemos el paso y este momento será el instante que nuestro enemigo aproveche para volver a amordacernos y a poner cadenas. Pero algo no podrá lograr. Las vendas quemadas no serán colocadas en nuestros ojos de nueva cuenta, porque algo importante hemos ganado. Hemos ganado la conciencia de la acción. Ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper. Nadie piensa ahora que no importa estar atado. Hemos vivido libertad en las calles. Hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones. Y cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida. Y se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. En estas condiciones, el Consejo Nacional de Huelga tenía que resolver varios problemas con una acción principal. Demostrar que estamos unidos, que no hay división, que nuestra conciencia de lucha no ha sido negada. Demostrar que existe disciplina, orden y disposición para la lucha. Demostrar toda nuestra decisión de insistir en el combate hasta el triunfo final de nuestras demandas. Demostrar intransigencia en los principios y flexibilidad en los métodos. Todo esto con una acción combativa que desbaratará de un golpe la maniobra. Todo esto y más lo hemos logrado en esta gran marcha silenciosa. El orden, la disciplina y la combatividad ha quedado visible para todos. El silencio en que hemos marchado es nuestro fuerte grito de protesta. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas. Ante el silencio de las autoridades que aparentan no escuchar, esta marcha es la respuesta. El silencio por la cólera contenida que es producto de la injusticia y la soberbia. Bueno, el documental se estrena el viernes en Docs MX. Este viernes, si quieren ir a Cinemex Insurgentes o el próximo viernes al Cine Tonalá. Pues es un documental experimental con principalmente material de archivo, pero hay muchas cosas. Algunas cosas que grabé, que filmé, que grabaron muchos amigos. Hay como... al contrario de que no, más que archivo no hay fotógrafo, más bien hay como 20 y tantos fotógrafos. O sea, personas que pusieron sus imágenes para este documental. Además de los materiales, los fotógrafos son anónimos, ¿no? Hay mucho material también, algún material de cine casero, cine encontrado, documentales que he encontrado. Y pues bueno, es un poco de otra aproximación al cine, al audiovisual, que distinta de los colegas, y creo que eso enriquece la mesa. Muchas gracias. Y bueno, justo hemos visto imágenes muy fuertes que dejan sonidos
diálogos, cosas que nos dejan mucho, ¿no? Y justamente mi última pregunta era esa. Justamente era qué poder tienen las imágenes de formación para la formación de identidad, memoria, ideología, ¿no? O sea, cómo es que logramos impactar nuestra cultura, lo que somos, a través de las imágenes, ¿no? ¿Alguien quiere responder algo sobre esto? O sea, ¿qué importancia es esto? O si lo hacen o no lo hacen, o nada más es nuestra parte que se debraya en la mente y decimos, no, sí. ¿Cómo ustedes sienten esta parte que hablan de sus documentales? Gracias, Patricia. No, bueno, pues digo, yo creo que hay como una identidad creada, impuesta por la sociedad y otra que nos dedicamos a esto o creamos imágenes que de alguna manera intentan ser contestatarias o romper con estos estereotipos. Por ejemplo, en este caso que yo, de la serie esta que les cuento sobre mujeres de peso, pues son mujeres gordas, son mujeres que rompen con estas imagen impuesta de que solo el cuerpo delgado es hermoso, y al fotografiarlas, ellas con su belleza, con sus espacios tan grandes que ocupan, me parece que están siendo ellas contestatarias, y yo, bueno, intento también serlo al crear imágenes que no tienen que ver con estas imágenes impuestas que nos hablan de una realidad que no es la que vivimos, ¿no? ¿Alguien más quiere contestar algo? ¿O podemos pasar algunas preguntas del público? ¿Alguien quiere preguntar algo? En lo que preguntan, yo quisiera contestar esta pregunta. En lo que se animan para que salgan las preguntas. Yo creo que también que el documental, el cine en general, produce historias alternas, o sea, versiones alternas de la historia que pueden después competir con la versión hegemónica de la historia. Por ejemplo, en este extracto que le mostré de Zócalo, estoy reutilizando una secuencia del Grito, la secuencia donde Eduardo del Valle, el búho, está dando el discurso al final de la marcha del silencio. Entonces, ese discurso es muy elocuente y es muy famoso porque está en la película. Y de hecho, la misma película, la del Grito, disputó a la versión de que el 68 fue un complot comunista, ¿no? Estudiantes que estuvieron contra el gobierno para detener las Olimpiadas. O sea, la versión del Grito es la versión actualmente hegemónica del 68, en gran parte por la película y porque hay un registro audiovisual de este movimiento estudiantil. Entonces creo que también el cine puede disputar las versiones de la historia y podemos ser nosotros, pues, narradores de no solo los narradores de nuestro país, ¿no? De las versiones de nuestro país que pueden competir en algún momento con las versiones de la historia que en ese momento son hegemónicas y pues después se pueden volver parte del relato histórico, creo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ya se les ocurrió algo? Ya tenemos una pregunta. Pronto va a ser liberado con un libro que estamos terminando justo del proceso de creación, y es un libro pues más reflexivo con las voces de las tejedoras, pero si lo quieres, igual ahorita al final me pasas un contacto y te puedo compartir un link. Ahorita lo tecleamos aquí. Bueno, en este panel mesa redonda, ya se ha hablado mucho de la importancia que es para que lo importante que es que el cineasta tenga un vínculo con el material, con el entorno, para poder captar todas las sensaciones, la cultura, el contexto. Pero en ese sentido, ¿cuál es la línea para que al final de cuentas este proceso antropológico del que hablaban se pierda y que a la hora de abordar este tema con tanta intimidad
no alteren el entorno y todo pueda presentarse de la manera más exacta posible. Es que el entorno se va a alterar. No hay manera de que no altere tu presencia, tus dispositivos, tus objetivos, ¿no? Una realidad. Y creo que partir de ese lugar es lo más sensato, de decir, claro que, o sea, nadie me pidió que yo llegara, ¿no? Que, o sea, yo llegué por una genuina necesidad de quiero conocer, quiero aprender, quiero ponerme a disposición de un proceso colectivo, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir quizá de reconocer, ¿no? Un poco que pues sí, que tenemos una posición de poder frente a, no sé, ¿no? A otros relatos, porque uno, nadie te está pidiendo que los documentes, que los registres, nadie te está pidiendo que los expliques, o que los interpretes, o que hagas una tesis al respecto, ¿no? O sea, es como un interés que uno llega, entonces más bien cómo generas ese vínculo, qué pones a disposición de, y quizá lo más honesto que se puede hacer es reconocer eso y más bien partir de la experiencia colectiva para crear en conjunto, ¿no? Entonces se pierde un poco esta noción de el otro, ¿no? Es como intentar que entonces el cine y que las disciplinas o las ciencias sociales romper esas grietas como de la hegemonía del conocimiento y de decir yo quiero, mi capricho es como cineasta es esta toma preciosista, o mi capricho es que él diga esta cosa, ¿no? O sea, más bien hay que acercarse desde otros lugares para que esa intimidad, para que finalmente creo que el documental lo que muestra es más tu vínculo con esa realidad, ¿no? Que a las otras personas. Es cómo te aproximas, cómo la observas, cómo te haces preguntas o cómo el entorno genera esas nuevas preguntas para construir una narrativa, ¿no? Entonces yo creo que lo más sensato es partir de reconocer pues esos sesgos, esas limitantes y esas pues relaciones de poder que sin duda existen cuando uno va a un lugar que no es el propio, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, poco retomando esta respuesta, tiene que ver tal vez con lo que quise decir al principio, que no sé si se entendió, que tiene que ver con eso, que no, yo creo que hay que olvidar ya lo dijiste muy bien, pero sí tiene que ver con esta cosa de que no, en la escuela y en todas partes, o aquí mismo te dicen aguas con interferir con tu cámara y hay que pensar racionalmente tu actitud frente a los demás y es cierto, va a ocurrir algo de entrada, pero es muy importante entonces esa actitud que tú tienes, de una manera mucho más amable, más vinculatoria, es la mejor palabra para unirte con todos los que están ahí. De que si no necesariamente es una comunidad indígena o una comunidad lejana, aquí mismo en la escuela ustedes ponen una cámara en un salón de clases o aquí mismo en este espacio y están alterando las cosas. Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud? Decirles, cállense todos porque va a filmar, pues depende de qué vas a hacer, pero también puede ser parte de que todos son participativos de lo que tú quieres hacer y ahí ocurren magias, ¿no? Y ocurren actitudes y participación de todos los alumnos, todos los compañeros, y eso es lo que tú al final de cuentas estás buscando. Te estás vinculando de una manera más amable, más... la compañera también tiene eso, cómo tú te acercas siendo partícipe de querer conocer y vivir esos espacios con amor y con mucha más empatía, más que como objetos que están lejos de ti, ¿no? Que eso es horrible. Y esa es la vieja escuela también de las investigaciones antropológicas, donde veías nada en contra de los cineastas que antes iban en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista, que ahora se llama el Centro CDI, Centro de Desarrollo Indígena. Es que yo me acuerdo del INI y punto. En donde pues hay películas donde vemos a los objetos bailando, ¿no? Es decir, a los comunidades puramente observacionales, ¿no? Pero no, y ese es un cine, es una época, es una forma, y también las investigaciones antropológicas son así, pero no hay una relación mucho más cercana como tratar de vivir y convivir como hace 30 años, no porque esté echándole porras a los zapatistas ni nada, pero sí hay una cosa como mucho más de cercanía con cualquier comunidad, en cualquier parte que haya, ¿no? Es decir, el cine, la actitud nueva que creo que se puede plantear ahora con la cinematografía, cualquiera que sea documental, ficción o incluso experimental, es poderte vincular antes con la gente. Y eso se me hace fundamental, antes que cualquier cosa. Gracias. Bueno, hola, yo quiero agradecer este espacio porque como que primero la semana MC pues es como que cámaras y mucha tecnología e innovación y está increíble.
Y hay como que también mucho de la AI, que también está bueno enterarse y tener una postura, cada quien tendrá su postura. Pero esto como pues eso, ¿no? Vuelve a poner la mirada en la mesa del cine documental, de por qué hacemos las historias y por qué nos acercamos a la gente. Y yo les quería preguntar como, ¿qué tanto recorren su camino en solitario y qué tanto creen que haya una apertura para crear, pues sí, comunidad en el cine documental? Pues ¿tú qué sientes? ¿Que hay comunidad? ¿Que hay cercanía, lejanía? ¿Que se entiende esto que estamos hablando? Porque es un poco continuación de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Pues, yo siento que vivo un híbrido constantemente, o sea, que siempre es esta pregunta entre el cine documental y la ficción y qué quieres, ¿no? Y como que si te vas a un lado ya no haces lo otro. Yo personalmente quiero pensarme infinita y entonces que sí, que no porque haga ficción no deba ser documental. Y otra que si hago ficción, pues debería pasar por el documental porque siento un poco hipócrita no no vincularte con la gente, ¿no? Antes de pensar en algo que vas a recrear o imitar o sí, no sé, pero quiero escuchar. Sí quiero escuchar a los compañeros aquí presentes, pero yo sí te puedo decir que a mí me choca la comparación o la diferenciación o que qué es mejor que peor. Tal vez en los festivales hay, sí, la ficción es la reina del asunto y el documental es como la segunda parte. De hecho, ¿cuándo vas a hacer tu corto documental o tu película? ¿Es película o es documental? ¿No? He hecho ejercicios algunos, pero todavía no pero tengo es en mente. ¿Película o es película o es documental? Documental. Siempre ¿Es película o documental? Siempre es un documental Es detrás una de cada película. No, todo para eso mí son es películas. Todo no esto que sé. estamos viendo son películas, porque es una película, se apaga la luz o en la tele y empiezas a ver el fluir de las bueno, imágenes. te refieres a... Sí, Me refiero a eso, es que de ahí ficción viene el o problema. documental, película. Es una película documental o es una película de ficción, punto. Pero aún así, todavía más allá, es cine. Y como cine o fotografía, hay todo un viaje. Las fotografías de la compañera pues se pusieron en pantalla y tienen toda una dinámica en el transcurrir del espacio cinematográfico, ¿no? Y ese espacio cinematográfico depende mucho de tu estilo personal. Yo creo mucho en construir tu lenguaje propio, en buscar tu forma de narrar. Y eso no importa en qué lo plasmes. Y es más bien eso. Después de todo este viaje, estás viendo varias formas de contar. Y eso es lo que ustedes deben de buscar, no importa en qué, en dónde te sientes mejor, dónde te puedes mover más fácilmente, en un acumulador de películas como El Compañero, o en un acumulador de amigos y de pláticas y de chistes y cuentos como para que entonces tú te llenes de historias en la cabeza, o te vayas de reventón a todas partes para que te encuentres con otro tipo de relación. No importa, pero el chiste es que tú construyes tu lenguaje. Es una cosa que se llama lenguaje, búsqueda del lenguaje propio, de tu imagen propia, de cómo esa imagen propia la trabajas a lo largo de toda la vida, porque es de lo que vas a vivir en el sentido creativo si es que estás estudiando cine o estás en una escuela donde se maneja la imagen. Entonces ahí si hago a un lado todo lo que es ficción, documental o experimental, lo que quieras, es el uso de la imagen. Y eso se me hace mucho más poderoso porque entonces se trata de usarla como puedas tú para poder expresar lo que te interesa de este universo, ¿no? Entonces, aquí estamos dividiendo documental, ficción y cuál es propio. ¿Cómo empezaste la pregunta? No, perdón, más que dividir como ficción o documental, o sea, como que a mí me gustaría escucharles saber cómo ha sido su recorrido personal para encontrar justo esas imágenes. O sea, si han encontrado como comunidad para hacer sus proyectos o prefieren trabajar en solitario. Más o menos eso, o sea, como sí, su proceso creativo. Bueno, es curioso porque, repito, como yo vengo de la foto fija y todas estas discusiones son muy similares, ¿no? Bueno, primero contestando a esto de trabajar en solitario en comunidad, la fotografía fija es muy solitaria. A diferencia del cine que sí requieres de un equipo, ¿no? De trabajo. Y ahora yo estoy, como les decía, explorando el cine. Tengo un proyecto que se llama Arrullo para Otros, que es sobre niñeras, y con un equipo de cineastas estoy haciendo un documental y me está costando muchísimo trabajo porque tengo 30 años de trabajar sola.
Entonces, como que estar considerando los puntos de vista de otros a mí me cuesta un montón, ¿no? Entonces, pero bueno, entiendo que así es el cine, que pues digo, alguien tiene la idea y la desarrolla, pero siempre necesitas de los otros. Y en relación a esto de los géneros es muy curioso porque es la misma discusión en foto fija. Por fortuna, los géneros están súper diluidos ya. Entonces, eso es lo riquísimo de poder crear, que no solamente estás como con un lenguaje así muy ortodoxo de voy a fotografiar documental, y entonces todo tiene que ver con acercarse a una realidad. Es una interpretación de la realidad y es la tuya. Y en eso hay una gama de posibilidades muy grandes, y como dice Juan Carlos, lo que creo que hace la diferencia es tu sello autoral. ¿Qué quieres decir? Y desde dónde lo vas a decir y cómo lo vas a decir. Y para mí eso hace la diferencia, porque en realidad los temas todos están ya dados, ya están desarrollados, y entonces cómo vas a narrar tu historia, eso es tu sello autoral, y es donde está la búsqueda. Bueno, pues rápidamente, yo te diría que, bueno, en mi caso, yo lo siento que ha sido, pues muy colectivo, ¿no? Porque también, pues el objetivo define mucho, ¿no? De para qué estás haciendo una película, pues define el abordaje, el cómo, el para qué y con quién. Entonces, en mi caso, pues casi todo lo que he hecho ha tenido que ver como, pues, de un espíritu colectivo, o ha nacido de ideas colectivas, pero que a lo mejor el proceso, por ejemplo, de investigación, que para mí es así es un proceso creativo, también la investigación tiene mucho de creador. A lo mejor pueden ser procesos más solitarios, ¿no? El llevar pues tu bitácora, el hacer anotaciones, el estar leyendo, yendo a archivos, haciendo entrevistas, ¿no? O sea, todo lo que conlleva previo a realizar ya tu película, ¿no? Entonces, a lo mejor ese camino puede ser individual, pero también pues estás todo el tiempo como dialogándolo con otras personas, y pues ya el proceso de la producción y la postproducción pues también siempre ha sido muy colectivo. Gracias. Una última pregunta. Hola, pues también agradecer este espacio. Es muy enriquecedor estar aquí. Yo vengo de Guadalajara. Siempre pues me ha gustado mucho el cine documental, y el cine en general, ¿no? Y pues bueno, me gustaría preguntarles cómo ha sido su acercamiento, o cómo hacen este proceso cuando ya llegan a una sala y quieren como montar, ¿no? Que ya saben que tienen gran parte del material y saben que ya pues van a estar, ¿no? Como tratando de contar la historia, ¿no? ¿Cómo ustedes enfrentan ese proceso? Y también pues qué pasa cuando se atora algo, ¿no? O qué hacen ustedes cuando, no sé, no funciona algo, o por ejemplo cuando te enfrentas a consecuencias experimentales o algo onírico, y o sea, cómo van preparando como el material para que pues vayan surgiendo las cosas, ¿no? Como que creo que justo pues sí, estar como en el proceso de hacer una película pues te lleva mucho tiempo, ¿no? Y hay veces que justo pues uno está todo el tiempo como pensando en la historia como director y productor, y a veces como fotógrafo también, y después de mucho tiempo pues tienes que llegar y sentarte y ya está todo en calma y ya enfrentarte con ese material que tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría como saber eso. Yo ahorita estoy como en un proceso así, y sí siento que eso otra vez como, pues sí, dar otro salto, como que a veces me abruma, a veces me emociona mucho, a veces, sí, pues paso por todos los sentimientos y luego ya, ¿no? Otra vez me tranquilizo y empiezo, ¿no? Como poco a poco. Entonces, pues quisiera como, pues sí, saber ustedes cómo lo llevan a cabo. A ver,
Ahí les va. El primer ejemplo que les mostré fue algo más solitario. Yo lo edité en la noche, pero a partir de 8 años de búsquedas de materiales y digitalizaciones, y bueno, haber trabajado con todo el concepto semanas antes. Pero ya este documental de Zócalo, pues un largometraje es algo más grande y monstruoso, y bueno, en realidad pues es un equipo en esta parte, en Zócalo, y yo le pedí ayuda a un editor, y somos coeditores. El editor es Sabino Alba, es el editor de La Historia Negra, del cine mexicano, de Rita, de Paula Weiss, y también lo escogí porque él tenía pues, experiencia editando largometrajes y largometrajes documentales experimentales y largometrajes documentales experimentales de archivo. Y bueno, fue un gran trabajo de colaboración, muchos meses, fue lo que más nos tardamos, 2 años. Y también creo cuando yo edito, trabajo también mucho con el estómago, ¿no? Con la entraña, ¿no? Si no me mueve a mí, no va a mover, creo, a los espectadores, ¿no? Y creo que mi forma de acercarme con las imágenes es vincularme emocionalmente mientras estoy editando, ¿no? Creo. Y bueno. Tengo otra respuesta que es las entrañas, pero a veces tienes mucha hambre porque no tienes un quinto. Entonces lo estás pasando súper mal y pasas 5 años y no sabes bien qué hacer. Pero creo que lo ideal es que a lo largo del tiempo, digo también, ¿no? A veces que no siento ya nada, entonces tengo que presentárselo a la gente. Entonces realmente sí pasan muchas cosas, pero es tan diverso. O sea, sí son procesos muy largos, pero así como digo de lo de vincularse con la gente, también vas encontrando tu equipo ideal. Por supuesto que puedes hacer todo un equipo, ¿no? Por ejemplo, la tesis de la escuela, esta del abuelo Chendo, pues sí, fue con todo un equipo que salió de aquí, aprendiendo a vincularte, aunque ya saben, ustedes se agarran del chongo o lo que sea. Pero precisamente por eso tú empiezas a encontrar cuál es tu voz, tu lenguaje y tu manera de contar las cosas y cómo quieres trabajar. Entonces puede ser que con un editor solamente, y ya con él te agarras del chongo, o no, y empiezas a hacer un proceso muy solitario. Entonces, pues depende mucho de tu manera. Yo no creo que haya nada escrito de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tú vas funcionando, cómo vas encontrando las cosas, a menos de que un día te contraten de una manera más industrial y te fuerzan a tener todo un equipo con toda una serie de cosas que tienes que lograr y que al final de cuentas es lo mismo, es tratar de hacer que la imagen se monte adecuadamente y sí, que te digan, tienes un mes para editar, pues a la larga está bien vivir esas experiencias, pero cuando tú estás contando tu historia personal o tu película que tú estás construyendo a tu manera, pues yo creo que sí es importante construirlo, ¿no? Tratar de forzar a encontrar tu forma donde tú lo sientes lo más cómodo posible. Tal vez es muy ideal, pero sí te puedes tardar años. No puedes estar pensando en el tiempo. Regresando es que me gustan las historias circulares. Comencé hablando de que cuando yo entré aquí, hace 30 años, no más, dije, ya le he estudiado otra carrera después de estudiar comunicación en la UAM Xochimilco. Después de 4 años, me voy a echar otros 5 en el CCC. Bueno, fueron 15. Entonces, bueno, no importa, ya es la vida y que venga. Entonces, bueno, por eso sí es una cosa muy personal y bienvenidas las posibilidades. Sí, yo también creo que es difícil. Digo, yo no soy tanto editora, soy cinefotógrafa, y cuando llego a tratar de editar hasta mi demo, es muy difícil. Pero en la cuestión de documental, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando cine, una cosa que nos hacían hacer los maestros era que sí transcribíamos todo, y después, ya transcrito todo, subrayaras las frases que te gustan. Y entonces empieza así, puedes montar todas las frases que te gustan y después vas viendo si está encajando o no y ya vas poniendo imágenes y eso. Y así me enseñaron a mí, creo que esa es una manera, es larga también, pero tal vez así, teniendo todo en papel, porque yo soy muy táctil y muy... O sea, no, sí. Entonces, si lo veo y lo puedo tocar, es como que a mí se me hace más fácil. Cuando edito mi demo se me hace más complicado porque no puedo tocar mis imágenes. Entonces, sí, pero tal vez eso te podría ayudar, tal vez. Es que vienes de escuela seria. Sí.
Bueno, yo nomás para cerrar esa parte, yo la verdad es que a mí me gusta mucho editar, entonces yo casi siempre he editado lo que hago. Luego sí lo muestro o recibo retroalimentación o ya para un corte fino, pues sí se lo doy a alguien más. Pero también edito mucho a partir del sonido. Entonces, mi compañero Josué, él es músico y es sonidista, entonces con él trabajo, pues tenemos esa fortuna de que yo puedo hacer un planteamiento y luego abrimos espacios sonoros, dejamos que lo sonoro se desarrolle y luego la imagen complementa lo sonoro, ¿no? Normalmente se edita al revés, ¿no? La imagen siempre es lo que rige la edición y nosotros tratamos de jugar, ¿no? De hacer como esta posibilidad, porque a veces pues no tienes ese chance, ¿no? Llega ya el diseño sonoro cuando ya está planteada una edición que ya casi es inamovible, ¿no? Entonces a mí nos gusta mucho hacer esta retroalimentación pero siempre lo primero que rige para nosotros es lo sonoro y luego ya la imagen. Muchas posibilidades distintas. Gracias. Nos alcanza para una última pregunta que levantaron allá, porque empezamos tarde, otra vez. Todos los días hemos empezado tarde, no te preocupes. Hola, muchas gracias a todos por sus grandes conocimientos que nos están compartiendo. Yo solamente quería pedirles como recomendaciones, sobre todo, bueno, sabemos que el proceso documental es una relación muy cercana con tu personaje y hay momentos en los que llegan a suceder cosas o confesiones que pueden poner al personaje muy vulnerable. Entonces quería saber si nos podían contar un poco de sus experiencias y recomendaciones de qué se debe hacer en esos casos, hasta qué punto es ético o hasta qué punto puedes mostrar la vulnerabilidad de ese personaje. Y pues simple y sencillamente eso, que finalmente creo que también cuando estamos haciendo documentales nos pasan muchas cosas a nosotros, ¿no? Y pues cómo lidian con eso y pues más que nada saber sus experiencias. Gracias. Bueno, pues no sé, por ejemplo, bueno, pensando ahorita en Flores de la Llanura, bueno, Jessica es la fotógrafa, por cierto, y Jess fue la primera vez en realidad que iba con nosotros allá a Guerrero. Yo ya pues, llevaba más de 10 años pues en esta intimidad con ellas, entonces ya había como cierta licencia de poder, o sea, ya sabía, ya hay como ciertos códigos que sabemos perfectamente pues qué es lo que se va a documentar, ¿no? Lo que iba a suceder. En este caso es un tema delicado, es un feminicidio. Ya habíamos acordado previamente qué tipo de narrativa. No queríamos una narrativa ni que expusiera, ni que las pusiera en riesgo a ellas, ni que señalara al victimario. Era más bien una historia de cómo ellas se reconstruyen en este duelo colectivo a partir de esta pérdida, ¿no? Pero sin dejar de nombrar que es un feminicidio, ¿no? Entonces ya había un consenso sobre esa situación, pero por ejemplo la secuencia de la ofrenda, que yo creo que fue el momento más desgarrador porque fue la primera vez que colectivamente se hizo este ritual de muertos para Silvia, porque no se había podido hacer antes y es la primera vez que se abre ese tema. Entonces sabíamos que pues digamos que como que la instrucción de todas era vamos a montar una ofrenda para Silvia y era cada quien iba a ofrendar un elemento textil y iba a decir algo que le naciera en ese momento para ella, ¿no? Y bueno, pues fue catártico, o sea, lloramos, o sea, era como de grabar llorando y al mismo tiempo, pues no entendíamos exactamente lo que estaba sucediendo, diciendo verbalmente, pero con la sensación entendíamos todo, ¿no? Entonces Jess, la verdad es que también con su sensibilidad, que a mí me sorprendió porque siendo la primera vez que estaba en comunidad, tuvo esa manera tan bonita de lograr filmar un momento tan desgarrador de una manera muy digna, ¿no? Entonces ya en el montaje obviamente no mostramos la parte donde la mamá de Silvia está totalmente quebrada, solamente se muestra un abrazo donde Jessie le dice que no está sola y que tiene que ser fuerte, ¿no? Entonces pues eso es una cuestión que se va desarrollando en el lenguaje ético de también tú como persona, como humana, pues qué códigos vas también estableciendo con las personas, hasta dónde, y nada de lo que aparece en pantalla, nada
sale sin su consentimiento, ¿no? Siempre, por favor, siempre hay que mostrar y ver y retroalimentar y que sí, que no. Entonces es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Para pues hacerlo lo más ético posible. ¿Y la fotógrafa qué dice? Pues es que creo que es un proceso largo, la sensibilidad que uno va aprendiendo con el tiempo. Pues sí, creo que al principio eres muy voraz y es algo que, bueno, creo que esta mesa un poco pues es esa reflexión, ¿no? De cómo podemos ser muy voraces al principio como recién salidos de la escuela. Y pues sí, o sea, tienes que aprender a observar a las personas en su sensibilidad, en sus vulnerabilidades. Justo acabo de regresar de un documental que estamos tratando con mujeres migrantes y que están en gestación. Y entonces, pues también el asunto de la identidad, por ejemplo, pues es algo que tiene que ser súper consensuado, ¿no? O sea, son personas que a lo mejor están huyendo de ciertas circunstancias y entonces, pues sí, tienes que preguntarles. Y ahí también hay procesos creativos muy chidos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí, es difícil. Yo así le decía a la antropóloga, ¿cómo vamos a grabar esta situación si no podemos ver sus caras, si no podemos, ¿no? Y entonces, pues empezamos a hacer como texturas fuera de foco, jugamos con el shooter, o sea, como muchas cosas que pues te dan también una posibilidad creativa, ¿no? Entonces, eso. Bueno, a mí me ha pasado que bueno, esto es fundamental, e insisto en la amistad, y en crear buenos lazos, pero a veces se te pasa la mano. Y entonces, por ejemplo, una historia que me pasó mucho en una que se llama En el Hoyo, donde todo el mundo quería que yo fuera padrino de 15 años, luego de Navidad, luego de pues sí, de cumpleaños, luego de bodas, y si fallas a una, pues, y fallé muchas, porque sí es muy, son muy, pues te están dando, llegas a ese nivel de que te están dando la oportunidad, de participar de la familia, ¿no? Y entonces la manera política de poderte salir, y como gato en reversa, pero sin que sea, pues mala onda, sí es todo debería haber un curso sobre asuntos éticos o de relaciones humanas al respecto, porque sí lo es, sí es fuerte, porque estás trabajando con personas finalmente. Otra vez el cine ya, quién sabe qué, esto de los fueras de foco y eso siempre empieza uno, ¿no? Con eso, y acabas al rato tú fuera de foco. O sea, porque estás llorando, ¿no? Pero sí, no sé, tú sabes. No, ¿quién llegó? Tú llegaste después. Bueno, yo en mi caso trato de trabajar utilizando imágenes de archivo, o sea, imágenes filmadas, en muchos casos anónimas, pues no tengo la autorización de las personas, o en algunos casos, muchos casos, las personas ya están muertas, ¿no? En la película Zócalo, las primeras imágenes son del 1920, entonces pues no tengo acceso como a las autorizaciones de las personas. Entonces lo que trato de hacer es trabajar de manera, o sea, no mostrar imágenes tan denigrantes de las personas, ¿no? En que consigan, ¿no? O sea, y en eso, en mis propios proyectos, pues uno como parte de la ética propia, ¿no? En la edición de materiales así. Y alguna vez una maestra de edición aquí en el CCC me dijo, estaba yo trabajando con desarrollando un proyecto de una familia que habían conseguido como casi todas las películas caseras, como 8 horas, y estaba desarrollando un proyecto, todavía lo tengo en el cajón o en la fila, y ella me decía, oye, ¿quién te da derecho de usar imágenes de estas familias si tú no eres parte de su familia? O sea, ni siquiera tienes un vínculo familiar. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es ¿qué te crees, no? Y yo me lo planteo, o sea, bueno, sí, que nunca me había planteado eso, ¿no? O sea, pues sí, o sea, ¿por qué, no? Entonces estaba desarrollando como, pues, mi propia aproximación. Y creo que en parte de eso es usar, o sea, imágenes, no usar imágenes de migrantes o mostrarlos, ¿no? En situaciones, pues complicadas.
Y pues también cuando, a esto que hablaba Juan Carlos Rulfo, de que pues te abren las puertas y te arropan y son parte de tu familia, considero también como las parte de las imágenes que he conseguido como, o sea, trato de vincularme emocionalmente con las imágenes cuando estoy trabajándolas, y también considero como parte de la familia, o sea, las imágenes, ¿no? De que he conseguido, o sea, las estoy cuidando, les estoy limpiando, tratando de mantenerlos en lugares, porque son materiales fílmicos que si están en condiciones complicadas, pues se pueden pues generar síndrome de vinagre, o en gradientes de temperatura pues se pueden pues sí echar a perder, o si les cae agua, ¿no? Entonces trato de cuidarlas, de arroparlas, de tenerlas, darles una casa, un hogar. Entonces pues es un poco parte de mi vínculo con mi aproximación al cine. ¿Alguien más? Aquí va Patricia. Bueno, yo de los proyectos que hago, que normalmente me llevo varios años, alrededor de 7, pues siempre hay esa venia del otro, ¿no? Nunca hago fotografías sin el consentimiento de los otros o de las otras. Y por ejemplo, en el caso de la cárcel, ahorita que Juan Carlos hablaba de estas anécdotas de ser padrino de varios de los personas que fotografió, en el caso de la cárcel sí fue un poco difícil, porque a mí me entraba mucha culpa de salir o sea, estar ahí con ellas, conviviendo y todo, y después salir, ¿no? Y ellas pues iban a estar ahí, no iban a pasar ese umbral donde yo ya estaba en libertad y ellas seguían ahí por años. Entonces me pedían cosas. Entonces ya luego era como, ya me veían como cara, como de signo de pesos, porque pues era, pues me pedían para cosas que si los zapatos para el bebé, que si, y entonces yo trataba de llevar, pero pues es una población bastante amplia. Ustedes comprenderán que de pronto pues no podía como pues cumplir con todas las peticiones de las internas, y de pronto me empezaban a pedir dinero. Entonces yo dije, no, esto ya se está convirtiendo como una cosa de asociar la fotografía con la lana. Entonces dije, ya no voy a meter el monedero, porque pues digo, aparte que me espelucaban que pues yo tampoco es que tuviera como mucha solvencia económica, pues no me gustaba este asunto de que vincularan el dinero con la foto, ¿no? O sea, yo dije, bueno, en la medida de mis posibilidades voy a traer como algunas cosas que les puedan ayudar, pero no llevar dinero, ¿no? Y siempre era desde el respeto. O sea, si alguien me decía, no quiero fotos, aunque yo me muriera de ganas de fotografiarlas, no me pasó varias veces que me quedé con la imagen en la mente sin poderla concretar, porque había chavas que me decían, ni se te ocurra, y pues eso, pues no. Y otras veces yo tomaba esa decisión. O sea, algo que era muy difícil en la cárcel era fotografiar el dolor, pero es parte de. Entonces, de pronto, levantar la cámara en una escena dolorosa era muy difícil, muy difícil, y a veces lo hice, no sé, como es algo como intuitivo, algo que tiene que ver con tu propia ética de fotografiar algunas escenas, pero otras no podía, no lo hacía, ¿no? Lo que te llevas, lo que aprendes, lo que te deja, es mucho más importante que la propia imagen. Y lo del dinero es muy importante. Perdona, si eso es fundamental, nunca ofrezcan dinero. Sus imágenes no pueden ser compradas. O sea, el personaje no puede ser comprado a menos de que te quieran, a menos de que tengas que salir del bote por alguna razón. Pero ni así. Porque sí se enferma la relación con tu personaje, y se echa a perder todo, y al rato el otro y el siguiente. Es muy interesante cómo es la misma calidad de la gente con la que estás trabajando, que finalmente están ahí porque sí quieren que estés con ellos, ¿no? Porque te acaban aceptando, pero es un vínculo mucho más poderoso que el simple hecho del dinero, ¿no? Entonces aguas con eso. Pues en serio, muchísimas gracias por haber venido a la plática. Espero que les haya gustado. Todavía quedan más pláticas el día de mañana y los otros días, talleres y todo, entonces no se los pierdan. Y vamos a tomarnos una foto antes de que se nos vayan.